Tiempo de silencio. Grabar en silencio, dijo. Bueno, yo hoy quería compartirles algo cortito y un poco escuchaba, creo que la necesidad en común de tener a nuestro Dios y de encontrar la forma de poder llegar a las personas. Genera lucha, genera, no digo dudas, pero cómo llegar a esas personas. Y creo que lo primero que necesitamos cada uno de nosotros es ese acercamiento íntimo que yo sé que cada uno de nosotros tenemos, pero yo pensando en esto, si yo les preguntara cuál sería el resultado de una vida con temor, ¿qué me responderían ustedes? El resultado de una vida con temor. Y quizás puedan venir muchas cosas, porque cuando las personas conocen a la palabra con temor, es tener miedo a algo o a alguien o lo que suceda, a las circunstancias, y vivir con temor es algo que quizás puede producir crisis, angustia y luchas. Sabemos que las personas que viven o que vivieron en esclavitud vivían con un temor de que quizás mañana no podían vivir o quizás se morían al día siguiente, agarraban cualquier cosa, vivían con temor. Pero el temor que hoy quiero hablarte y que seguramente conocés y me llamó mucho la atención. ¿Conocen ustedes la historia de Israel? De cómo llegó el pueblo a vivir en Egipto, de cómo fue el comportamiento de José. Viene la libertad a través de Moisés y en la historia ahí muestra cuando justamente viene Moisés. Y me llamó mucho la atención las personas que en ese momento todavía vivían en Egipto, que estaban en esclavitud, y que el pueblo aumentaba, el pueblo hebreo, y el rey de Egipto dijo, apa, y ahora con este pueblo creciendo, ¿qué vamos a hacer? Y conocen ustedes la historia, él envía o dice que a las parteras les dice que no dejaran vivir a ningún hijo varón y que sí a las chicas o a las niñas las dejaran vivir para que el pueblo no siguiera aumentando. Y ahí en Éxodo capítulo 1, versículos, Éxodo capítulo 1, versículo del 15 al 21, dice ahí, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar, estoy leyendo en el 2, perdón, 1:15, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras
dice, ¿qué dice ahí? Temieron a Dios y no hicieron como mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Una situación dificilísima para ellas, porque vivían en un lugar donde la ley estaba dada por el rey de Egipto. Versículo 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Porque ellas no obedecieron a lo que le había mandado el rey de Egipto. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras venga a ellas. Versículo 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, vuelve a repetir, temido a Dios, él prosperó a sus familias. Fíjense cómo cuando habla del temor de Dios y cómo actuaron ellas en un ambiente, yo sé, o no sé cómo ellas llegaron a, seguramente por la transmisión de las mismas familias, de conocer a Dios y de temerle, y de saber que si mataban a los niños, iban a tener quizás no el favor de Dios, y prefirieron no obedecer al rey y sí temer y obedecer a Dios. Ahora, si vos lo trasladás a nuestros tiempos, cada uno de nosotros cada día debe elegir obedecer a Dios u obedecer al mundo. Recién hablamos del tema de las corrientes que se están viniendo, el feminismo y otras tantas, que son tendencias o son pensamientos que, como bien decía Pablo, son engaños que Satanás utiliza para desviar la atención de las personas. Ahora, como hijo de Dios, cada uno de nosotros debe vivir en consecuencia a lo que Dios dice en su palabra, así como las parteras hicieron, porque se jugaron. La canción que estábamos cantando recién, Levantaré bandera, se trata de eso, de no amoldarme a lo que nos están tratando de inducir, sino presentar realmente la obediencia a Jehová, a Dios, para poder darle justamente el respeto, porque a veces tenemos la tendencia de considerar a Dios como a un par, ¿no? Dios, la Biblia dice que también es un amigo, pero no es nuestro par. No lo podemos tratar como a un igual, porque Él es el creador y el dueño de todo. Entonces, debemos llevar esto
de llevar que el resultado del temor sea una vida que obedezca a Dios. Un principio que esté instalado en nuestra vida. El otro día Mario también, dentro de lo que compartió, habló acerca de Daniel. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel? Esa también es muy conocida. Te voy a invitar a que la leamos también. Daniel. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Versículos 17 y 18. Después que los acusaran de no adorar a el rey Nabucodonosor, los envían al horno de fuego. Dice el versículo 17: he aquí nuestro Dios a quien servimos, dice, puede librarnos de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y toma en cuenta esto, que también me marcó mucho. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. O sea, que Dios nos dé la bendición de salvarnos del horno de fuego o muramos, no vamos a servir a ese Dios que lo querían hacer servir. Ídolo. Entonces, vamos a tener luchas, de hecho las tenemos todos los días, pero tengamos en cuenta estos dos ejemplos. Ejemplos que de entereza, de convicción, de obedecer antes que nada, de temer a Dios antes que al hombre. Y de saber que posiblemente caigamos en la batalla. O sea, porque muchas veces lo que queremos es que salga todo bien. Y es natural. Siempre hablamos, o sea, de decir que Dios bendiga todo esto, pero quizás no sea así. Pero pensemos en esto, o sea, nuestro Dios tiene el poder para salvarnos de algo tan traumático como es el horno de fuego, como no. Y no por eso le vamos a desmerecer el crédito que el Señor se merece. Y es por eso que sea lo que sea, y en obediencia a Dios, nuestras vidas se van a encauzar. Pero no por eso vamos a tener que dejar de sufrir. Pero no por eso vamos a dejar a Dios de lado o a cuestionarlo. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la posición de Dios y cuál es la nuestra. Y eso es lo que siempre debe estar en nuestra mente. Porque Dios es amor, pero también es justicia. Y esa justicia es la que también debemos transmitirle a esas personas que no conocen. El miércoles pasado Leandro también compartía la urgencia que hay de decirle a la gente que están en peligro. Porque Dios ama a todos, no tiene acepción de personas. Pero hay un problema, y es el pecado.
que está en la vida de esas personas y la necesidad de arrepentirse y la necesidad de hacer las cuentas, las paces con Dios. Pero en ese interín, cada uno de nosotros debemos vivir esas vidas como las vivieron en ese momento las parteras, temiendo más a Dios que a lo que nos pueda suceder o de algún desprecio de alguna persona. Porque a veces le tememos a eso, ay, que no me va a decir algo que... ¿A quién le tememos? ¿A Dios o a la persona? A veces nos da vergüenza de decirle, che, necesitas acercarte a Dios, o necesitas recibir el perdón de Dios. Yo he tenido personas que me han mirado y me han dicho, por eso tenemos a que ese temor tenga ese resultado en la vida nuestra, un resultado que nos lleve a vivir una vida como Dios quiere. Que el Señor pueda darnos esa fortaleza, como también la tuvo estos 3 muchachos que también dijeron, si morimos o vivimos, no vamos a servir a los ídolos, con una convicción cierta, con una fuerza que nos lleve a llevar un ministerio como Dios quiere. Que el Señor pueda bendecir su palabra y que podamos vivir una vida con el temor reverente que cada uno tiene que tener a Dios.